La verdadera conexión está por suceder. Este es el momento. Sentate, relájate, escúchalo. El combustible espiritual. No te resistas. Bueno, si bien hace muchos años que afortunadamente convocamos cada jueves a un invitado para que nos enseñe, nos desasne, nos ayude en un determinado camino, vamos alternando. Hay veces que nos tocan personas, como nos ha sucedido últimamente, que vienen del mundo de las ciencias, en más de una ocasión, ¿no? Sí. Y hoy es tu caso, Carlos. ¿Cómo te va? Es Carlos Norberto Ferruelo. Bienvenido, Carlos. Sí, yo me considero un científico, solo que soy autodidacta. Ajá. De modo que vos no tuviste una instrucción programada. No, en absoluto, formal ninguna. ¿Vos qué inquietud tuviste y a qué edad? La primera inquietud por ese palo. Toda la vida. Eras chiquito, tenías una anécdota, 4 años, 5 años, ¿y qué hacías? ¿Mirabas el sol? No, a los 4 años leía a Freud. Acércate un poquito más al micrófono. ¿Cómo te acercaste a Freud? Yo necesitaba saber cómo funcionaba la mente humana. Esa era tu inquietud cuando sí otros chicos sí. querían ser bomberos o jugar al fútbol. No juego al fútbol. Por eso, digo, era tan malo que no me Por eso, digo, cuando otros chicos querían, vos querías Sí. saber cómo funcionaba la mente humana. Es más, yo toda mi vida quise ser un científico y digo que como no me daba la cabeza para estudiar una ciencia, tuve que crear una. Ajá. ¿Y qué ciencia creaste? La sindromenología. ¿Y qué significa? Sindromenología es un abordaje orgánico donde se considera al organismo integrado en términos de sus aspectos operativos, funcionales y estructurales, o sea, mente, cuerpo, espíritu, donde todo responde a las mismas dinámicas y en última instancia es la misma cosa, solo que toma formas diferentes. Lo que un escozor es en el cuerpo es una idea en la mente, por ejemplo. Uh-huh. O sea que hay lo que se puede llamar, no sé si es el término, una unicidad. Absoluta, absoluta. Y esta situación... Y verificable, que es lo importante. Verificable. Esto es empírico. Claro, o sea que la gente puede tener la experiencia que demuestra que no se está hablando de algo que carece de asidero. ¿Y por qué razón no estudiaste en una universidad? Porque hay un exceso de humildad de tu parte, pues yo estuve morfándome estos días el libro y una persona limitada no hace este libro. ¿Por qué razón no fuiste a una universidad, sinceramente? Por una incompatibilidad cognitiva. En la Argentina el sistema no está preparado para determinados niveles. Las personas que estamos por fuera de una media, sea para arriba o para abajo, no sé dónde estoy, si abajo o arriba, no interesa. Sí. No tenemos lugar en los sistemas formales. Correcto. Entonces, ¿vos qué hiciste? ¿Estudiaste el secundario, sí? Sí, pero no lo terminé. No lo terminaste. No lo terminé. Y tenías 17, 18 años y te fuiste a un laboratorio. ¿A dónde te fuiste a trabajar? ¿Qué hiciste? A la calle. A la calle. Pero, sea, ¿a la calle que de mozo, de taxista? No, yo trabajo desde los 11 años. Sí. ¿Y siempre trabajé porque me gustaba ganar mi dinero y tener mis recursos. Y todo lo que fuera, por ejemplo, lo marginal, lo extraño, lo no investigado de las ciencias formales, yo quería saber por qué estaba marginado. Una cosa es abajo de la alfombra, que está fenómeno, hasta que nos tapa la alfombra. Claro. Entonces yo necesitaba saber, recorrí partidos políticos, iglesias, me metí en cada agujero impresionante, que no lo recomiendo, pero valía la pena. Claro. Valía la pena, hay de todo. Y en función de eso, de muy chico, ya 11, 12 años, empecé a trabajar en mi organismo con distintos ejercicios tomados eclécticamente de diferentes disciplinas, ¿no? Uh-huh. A ver, yo no inventé nada. No, está bien. En esto no hay nada nuevo bajo el sol, pero es muy importante un difusor que lo pueda explicar didácticamente. Permíteme... Sí, la postura es novedosa. Claro. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los sistemas, por lo menos que los que yo conocí, no hay ninguno que parta desde el cuerpo. Este parte desde el cuerpo. Bueno, por eso bancamos un segundito, porque sí, cuando volvamos favor. quiero ir justamente, eso es lo que me gusta de este entrevistado, que nos va a dar ejemplos prácticos, que nos va a acercar a situaciones que habitualmente se describen de una manera más compleja, hoy desde un lugar mucho más asible, más accesible. Pero a la vuelta, por favor, no se vayan. Este es el combustible espiritual. No pierdas contacto. Ya volvemos. Zurich. Bueno, seguimos con el combustible espiritual. Es un verdadero personaje nuestro invitado de hoy, ¿no? Porque se llama Carlos Norberto Ferruelo y escribió El pensamiento analógico, cambio de libertad. Lo tuvo escrito años y no lo publicaba porque hasta que no demostraba, por eso hablábamos recién del tema empírico, ¿no? De la experiencia y que cada una de las cosas que dijera estuvieran fundamentadas.
Pero, bueno, pregunta inevitable, ¿qué es el pensamiento analógico? El pensamiento analógico básicamente es la manera natural en que pensamos los seres vivos, todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque en referencia a un conocimiento, todas nuestras construcciones posteriores van a estar remitidas a eso. Una manera de asegurarse la eficacia en los procesos. Entonces, el pensamiento analógico lo que nos permite es, por ejemplo, haber visto alguna vez un objeto y saber que cualquier otro objeto similar es ese mismo objeto sin tener que demostrarlo, algo absolutamente natural. Ahora, esto, que fue algo que se vio de base en la investigación, como mis fuentes principales para el desarrollo de esto son la entomología y la etología, yo partí de ver al ser humano como si nunca hubiera visto uno. O sea, igual que cualquier otro bicho del planeta. Sí. Y en la medida en que se constataban las similitudes entre su accionar, su conducta y comportamiento y sus estructuras orgánicas, ya empieza a abrir un camino diferente, que concluye en precisamente poder validar la correspondencia absoluta entre el desarrollo de las funciones mentales respecto de las estructuras corporales. Solo hay que saber interpretar que las frecuencias de una y otra no son la misma y la labilidad que tiene formalmente la mente es remitida a la corporalidad que lo mantiene siempre al organismo en sí mismo. Vos diste un ejemplo muy sencillo como el escozor minutos atrás. Claro. ¿Qué otro ejemplo podés dar? Cualquier cosa. Por ejemplo, ¿qué es el bostezo? ¿Qué investigaste del bostezo? El bostezo es cuando se producen determinados niveles de carga por agotamiento de la admisibilidad en términos de exposición social, lo que ocurre es un bostezo. ¿Por qué puedo bostezar mucho y de pronto no tener sueño? Porque el bostezo tiene que ver con los niveles de tensión acumulados en las estructuras funcionales de la garganta y de los pectorales y no tiene nada que ver con el cansancio. ¿Por qué el miedo, el miedo como emoción, qué genera en el organismo? El miedo, primero podemos definir qué es el Por miedo. favor, no tengas miedo. No. El miedo es un fenómeno que se produce frente a la necesidad del organismo de negar algo cuando lo actúa mediante inhibición. Si la negación la actúa mediante represión, el fenómeno consecuente se llama culpa. Uh-huh. Cuando es por inhibición, el fenómeno consecuente es una experiencia de miedo que está asociada a fenómenos de ansiedad por ignorancia de sí mismo. ¿Y cómo se traslada al organismo el miedo? Según el miedo que sea, porque vos podés vivir el miedo tanto en un sentido hepático, por ejemplo. El miedo tiene que ver con la amenaza que me producen determinados elementos de la realidad que considero que no los puedo elaborar. Puedo tener un miedo hepático, sí. Puedo tener un miedo en la glotis. Y entonces hay miedos orgánicos, digamos. Cada órgano está vinculado con cada emoción y cada miedo. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de miedo, es como decir calor, es un fenómeno global, que después hay que particularizar para poder comprender cuál es la problemática y la circunstancia en la que se desarrolla. Se puede trasladar estas y cada individuo lo hace diferente. Claro, bueno, exactamente. Se suele decir que no hay enfermedades sino enfermos. Claro. Y, por ejemplo, para llevarlo a un terreno femenino, la excitación femenina, el orgasmo, ¿qué pudiste investigar? Bueno, aparte de que me he ocupado bastante, mi esposa sabe de eso. Muy bien. ¿Qué le pasa a una mujer ¿cómo se dice? Anorgásmica, que no tiene orgasmo? ¿O qué pasa con una mujer multiorgásmica? Hay 100 razones para la anorgasmia. Y hay 100 razones para la multiorgasmia, ese es el punto, entonces hay que ver cuál es el individuo. O sea, por ejemplo, hay razones estructurales de carácter neurológico, circulatorio, hay razones químicas de carácter hormonal, hay razones de motivación en términos de la emocionalidad del individuo o sus códigos de referencia o su moralidad. Claro. Entonces, establecer así a priori, ojalá tuviera esa respuesta. Claro, sí. Yo te pido, pero también yo te pido perdón porque en un programa acotado voy a algunos temas que nos interesan a todos sin pretender que me lo resuelvas en un minuto. Además, el libro después es una continuidad de lo que es El Disparador, que es una entrevista. Vos hablás del egoísmo en tu libro. Sí. Y decís que el egoísmo, palabra más, palabra menos, conduce al desastre. Sí, sin ninguna duda. Bueno, me encanta que lo digas y quiero que lo grafiques y lo fundamentes.
Porque básicamente el egoísmo interpretado en función de lo que produce en el individuo, produce un desapego y una falta de respeto y de consideración del otro. Básicamente, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero eso entra en la tipificación de las psicopatías. Yo no uso esos términos, pero digo estás para que en un se medio de comprenda, comunicación social, que claro. se comprenda. Correcto. Entonces, la desconsideración del individuo es un suicidio, porque la especie está interconectada y nos salvamos entre todos o nos vamos todos al diablo. Efectivamente. Entonces, todo egoísmo, por muy chiquito que sea, es un ejercicio de estupidez. Y si nosotros observamos lo que ocurre, sobre todo en términos de el desarrollo de las grandes urbes, que dan lugar a la necesidad, en algunos casos, de la apatía, la indiferencia, el no registro del otro, entramos en una dinámica donde los individuos nos convertimos en intolerantes. Y creo que la intolerancia es lo que destruye a las sociedades y a la posibilidad de comunicación y aceptar que el otro es diferente. El otro me nutre siendo diferente. Sí, hay una diversidad que es inevitable, más allá que el egoísta le cueste o nos cueste, porque todos tenemos algún grado de egoísmo. Y el egoísmo... No, pero hay un grado saludable. Claro, bueno, esto tanto le hemos hablado del ego, un ego que es inevitable, pero después si hay un ego muy exacerbado, claro. No sirve. Ahora, también es muy global el tema del egoísmo, pero ¿algún ejemplo del egoísmo trasladado a una comprobación corporal u orgánica? ¿Qué puede producir técnicamente? Y, por ejemplo, puede producir hernia en cardias, la zona en que el esófago se comunica con el estómago. El exceso de represión sobre la injerencia de lo no yo sobre mi organismo, que yo solo tengo hasta el píloro para poder rechazar, pero el cardias es lo que permite, por estar en la punta del esófago, lo que permite que entre o no entre al estómago, que es de donde eso se empieza a procesar, puede llevar tranquilamente mi trabajo, mi resistencia a admitir la diversidad, me puede llevar a una hernia de cardias. Hernia de píloro le dicen generalmente. De alguna manera te escucho e inevitablemente me acuerdo de Louise Hay, habrás leído el libro, sí. Que hace muchos años iba dando cuenta de emociones que generaban enfermedades y afirmaciones que se podían reiterar para tratar de sanarlas. Sí. ¿Tenés coincidencia? ¿Tenés discrepancia? No, en absoluto. En absoluto. En absoluto. Lo voy a fundamentar. Por supuesto, si vos haces eso... Yo siempre... no me opongo a nada. No, pero vos hablás de tu experiencia. Lo que digo que, por ejemplo, la formulación de una afirmación sirve para que alguien se convenza de algo. A mí me gustaría ver que alguien muy convencido flote. Claro. O sea que la primera parte de lo de Louise Hay sí, estás de acuerdo, porque ella fue dando cuenta de emociones que generan enfermedades. Lo que no estás de acuerdo es que esto se sana con afirmaciones. No, de acuerdo. En absoluto. Sí, eso. Pero vos de alguna manera recién decías que una persona egoísta genera tal enfermedad, que una persona miedosa puede generar tal problema en el hígado. Pero ¿cómo se trabaja eso? Bueno, yendo a la causa. Está bien. Yendo a la causa. O sea que ese tipo que efecto. O sea que, por supuesto, este es el gran problema de la gran diferencia muchas veces con la medicina oriental, que trabaja en las causas y la occidental en los síntomas. Bueno, pero yo soy de Mataderos, más occidental no puedo Bueno, ser. Entonces vos considerás que las cosas pasan desde el punto de vista médico porque tienen un origen emocional y que si se trabaja ese origen, la enfermedad puede... Discúlpame, es sí. un poco más amplio, bueno, con todo respeto. No, por supuesto. Primero yo no hablo de lo médico. Bueno, hablamos del orgánico. Hablamos de disfuncionalidades orgánicas. Sí, cómo claro, no. Correcto. Primero, eso tiene un sentido y un propósito, porque hay un hacer donde el organismo algo tiene que aprender de eso o lo que sea. No coincidimos, El punto sigue siendo que la concepción de la emocionalidad en este sistema de conocimientos, como se llama, de las causas primeras, para el conocimiento y aplicación de las causas primeras, la emocionalidad no es interpretada como una entidad fenoménica diferenciada de la sensación, del acto y del pensamiento, en tanto que se conciben como las formas que adquiere orgánicamente la carga del sentimiento. Entonces, atribuirle a la emocionalidad la cosa, desde mi escucha, es parcializarlo de modo tal que es inentendible la problemática. El fenómeno es más integral. Exactamente. Bueno, se va a sumar Mariana. Yo te quiero preguntar, antes de que se sume Mariana, si con todo este desarrollo del pensamiento analógico, después vamos a dar las coordenadas para que la gente se comunique, tenés una escuela, ¿realmente has logrado ese camino de libertad que propones en el libro?
Yo no sé, lograr el camino es automático en términos de que cuando uno empieza a transitar y el camino lo hace uno, no es la senda el camino. Yo lo que sé es que hace 25 años que vivo en paz. ¿Vivís en paz? No sé si alcanza. No, ¿cómo te parece? Bueno, por lo menos Digo, para, no para, sé mis, si es para mis eso. objetivos, sí. Para mis objetivos, Entonces, sí. Cada uno tiene lo suyo. Yo creo que sí. Porque a partir de vivir en paz se logran muchas Lo cosas demás, sí. y además lo que se logra, sea mucho o poco, se valora, se disfruta. Exactamente. Bueno, Carlos, vos hablaste de varios sentimientos como el egoísmo, la culpa, el miedo, que aparentemente son sentimientos dañinos, ¿no? Para uno. ¿Podemos No transformarlos? siempre, perdón. Ahí voy. ¿Podemos transformarlos en positivos de alguna manera? Porque todos los tenemos, ¿no? En favorables. Exacto. Sí, cómo no, porque, a ver, el tema no está que el miedo o la culpa o la inhibición o el fenómeno que sea tenga por sí una connotación dañina, sino su utilización en forma y modo y de acuerdo al objeto en sus causas. A ver, si a mí alguien me amenaza con un arma y yo no tengo miedo, claro, estoy piantado. Claro. Señor, usted está muy enfermo. Ahora, si yo estamos charlando acá en esta conversación agradable entre nosotros y siento miedo, hay un chip que está húmedo. Será por la lluvia, pero está húmedo. Claro. ¿Sí? Claro, yo me refería, por ejemplo, a la envidia hacia otros, a esas cosas que no nos permiten disfrutar, como vos decís, estar en paz todos los días. Claro. Y que las tenemos también, inevitablemente. Sí. Es parte de la condición humana. El punto, en todo, como en mi modesta opinión, está en la magnitud de las cosas. Lo que se llama enfermedad, que no existe, es un ente de razón, lo que existen son los síntomas y signos orgánicos. Lo que se llama enfermedad es la exacerbación o la inhibición grave del desarrollo de un fenómeno totalmente natural y saludable. Entonces la cuestión pasa por las magnitudes, no por el hecho de la cosa. Exactamente. ¿Y Dios a todo esto? ¿Existe, no existe? Una pregunta boluda para cerrar. Yo no tengo... No, sí, veo que te venís liviano. Yo no tengo la sabiduría suficiente como para poder describirlo a Dios. Sí puedo decir con toda humildad que lo conozco. Qué bueno. Bueno, es muy interesante el libro. Se llama El pensamiento analógico, Camino de Libertad. Lo sacó la gente de la editorial Duncan. Lo escribió nuestro invitado de hoy, Carlos Norberto Ferruelo. Y como siempre, y con esto cerramos para que venga el navegador nocturno, tenemos coordenadas, tenemos una manera de que ustedes sigan en contacto con nuestro invitado. ¿De qué manera lo hace la gente? www.elpensamientoanalógico.com. Y ahí van a poder saber de tus actividades, de la escuela. Ahí es donde se centraliza todas las actividades de la escuela e inclusive hay apartados como, por ejemplo, pueden hacer cualquier pregunta. Y le vas a respondida, no necesariamente en el momento, porque inclusive no hay una maquinita que responde. Respondo yo o responde alguna de las otras personas capacitadas para responder. Y eso es un proceso. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, ahí. Bueno, el mundo va hacia lo que Carlos hace años estudia, a los fenómenos orgánicos, a lo que nos pasa, cómo trasladamos lo que nos pasa a estos desequilibrios en el cuerpo, qué propósito tienen. Ella es una muy buena noticia que la ciencia, que la espiritualidad, que los inquietos estén trabajando en esto. Y escuchar a un invitado que diga, mira, yo no sé si esto es bueno o es malo, pero hace 25 años que vivo en paz. No voy a decir envidiable, pero sí, es envidiable. Muchas gracias, muchas gracias, señora. De nada, Ari, hasta mañana. El pensamiento analógico, Camino de Libertad. Carlos Norberto Ferruelo. Hasta mañana. El exprimidor.